Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar en esta unidad de posmodernidad y post-posmodernidad, las teorías actuales que critican a las tendencias posmodernas, pero que al mismo tiempo las continúan y obviamente todo esto dentro de las tendencias de la modernidad. Siempre estamos explorando corrientes académicas y sobre todo corrientes académicas que provienen de Europa, Estados Unidos y estos centros del consumo cultural desarrollado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el giro afectivo o el giro emocional, que son corrientes de pensamiento, de filosofía, de sociología, de historia, de antropología, sobre todo que provienen de mujeres académicas que van a empezar a revisar los conceptos acerca del amor y del afecto y van a querer empezar a romper con ciertos mitos de las representaciones sociales, estereotipos y prejuicios en torno a las relaciones amorosas y afectivas entre las personas en las sociedades occidentales capitalistas. El contexto en estos casos siempre es el capitalismo tardío, sobre todo en, como yo les digo, sí, en países capitalistas desarrollados con altos niveles de consumo masivo y consumo cultural, pero sobre todo un largo historial de desarrollo de este consumismo hasta llegar a un hiperconsumismo que, digamos, se lo traga todo, donde todo puede llegar a ser un producto comercializable, incluido el amor y los afectos y las relaciones íntimas entre las personas. Vamos a hacer un recuento rapidito acerca del contexto general. Después vamos a hablar del contexto académico en donde se desarrollan estas teorías y después nos vamos a meter de lleno con el libro de Eva Illouz, que es una escritora de origen francés-israelí que nació en Marruecos y que en este momento tiene 62 años. Escribió muchos libros acerca del amor romántico, del afecto, de las relaciones emocionales y entrelazado con cuestiones económicas, con cuestiones bélicas y con las relaciones de clase. Todas estas posturas post-postmodernas, como vienen de su tradición también postmodernista, que redescubren el marxismo y las teorías decoloniales, las teorías queer, las teorías de género, y las ponen a su servicio también para poder analizar de forma crítica este imaginerío, estas representaciones sociales colectivas que consumimos diariamente y entender de dónde provienen y cómo empezaron a funcionar y sobre todo de qué manera están funcionando en la actualidad. Bueno, empezamos nuestro recuento contextual en la última fase de, de Lipovetsky, en estas tendencias posmodernas que ya llegan a su fin, en 1980, 1990, con el neoliberalismo. Acá nos damos cuenta que en las representaciones sociales hay una indistinción entre lo privado y lo público, con una tendencia hacia la privatización de lo privado y la publicación de lo íntimo. ¿Qué quiere decir esto de la privatización de lo privado? Lo privado, la propiedad privada, se vuelve cada vez más privada la concentración de los bienes y de la riqueza cada vez en menos manos. Y desde un punto de vista mediático hay una publicación de lo íntimo, lo que no debería ser revelado socialmente hacia los otros, públicamente, empieza a ser utilizado como producto de consumo o como forma de atraer la atención de los demás, ya sea para generar algún tipo de consumo o estar en los grupos de pertenencia. Em, bueno, el individualismo que se vuelve hiperindividualismo
aparece la figura del emprendedor como dueño de su propio destino, que este sería como el emprendedor sería la figura masculina y su contraparte femenina que sería la emprendedora empoderada también dueña de su propio destino. A esto aparejado a las cuestiones individualistas, donde ya no estamos hablando de las comunidades que mejoran, sino del individuo que está buscando siempre su forma de realizarse personalmente. Hay una tendencia hacia la subjetivación, la exaltación del cuidado de sí, el individualismo psicológico, el New Age espiritual, la inteligencia emocional. Vamos tendiendo cada vez más hacia una lógica de las emociones donde los individuos parecen que no saben cómo gestionar sus vidas privadas, sus relaciones entre las personas, sus relaciones con lo sobrenatural, con sus propias emociones, sus afectos, y entonces empiezan a existir mecanismos culturales que pueden llegar a ser también comercializables para que los individuos aprendan a manejar, gestionar, estructurar, darle sentido a toda esta parte no racional de nuestras vidas. Las grandes historias que les daban sentido, los grandes discursos que les daban sentido a la vida de los individuos en la modernidad empiezan a resquebrajarse, como ya vimos, y aparecen estas tendencias hacia las pequeñas historias, los relatos de vida, las perspectivas locales, que hacen también que otra vez nos volvamos a meter hacia adentro y a centrarnos en el individuo. em, y en su intimidad. Entonces empezamos a realmente revisar y a ver de qué manera estamos sintiendo, eh, sintiéndonos a nosotros mismos y sintiendo con los demás. Pero esto no se piensa solamente desde el lado espiritual o psicológico o desde el lado de la salud, sino que también aparecen muchas ofertas donde se consumen espiritualidades, se consumen formas de salud emocional y siempre uno está buscando llenar ese vacío existencial en relación con emociones que no sabemos cómo controlar. Por otro lado, ya en esta época, las propuestas feministas que habían renacido a finales de los años 60 ya se vuelven mainstream, se vuelven propuestas predigeridas para el consumo masivo y se conectan con la exaltación del cuidado de sí dentro de una matriz New Age, todo esto siempre apuntando hacia el consumo de las mujeres. Y aparece, como ya les contaba, esta figura de la mujer empoderada, independiente, autónoma, que es dueña de sus emociones, que es libre de elegir, que puede cumplir sus deseos y que está en contacto con su espiritualidad y que sabe cómo cuidarse. Entonces, dentro de la academia, las sociólogas y historiadoras, antropólogas, filósofas, empiezan a tomar en cuenta estos fenómenos sociales que están dándose en torno a la emoción y ahí tienen una reacción crítica a las tendencias posmodernas que eran hiperracionalistas. Entonces, en las primeras décadas ya del siglo XXI surge un marco teórico dedicado a analizar lo afectivo y lo emocional. Ya a partir del siglo XXI, estas teorías se empiezan a popularizar de la academia hacia el mundo y quieren romper con estas dicotomías o opuestos binarios entre la razón y la emoción, lo interior y lo exterior, la mente y el cuerpo, la acción, la pasión, lo masculino, lo femenino, o en este caso el amor y la economía, ¿no? El dinero, como si lo material estuviera opuesto a lo emocional. Y vemos que nuestras sociedades actuales están completamente entrelazados. Estos debates se originan en los estudios académicos que en un principio eran más marginales, que provenían de los centros universitarios de las periferias, pero después se volvieron cada vez más mm, mainstream, ¿no es cierto? Y ya son retomados por teóricos europeos o yanquis
Y bueno, este es el caso también de las autoras que voy a mencionar, que si bien ellas tienen identidades nacionales mezcladas, como Eva Illouz, que ella es franco-israelí, de todas maneras su actividad académica es en universidades y es en Europa, entonces esos marcos eh, de pensamiento de la alta cultura, de alguna manera también te están influenciando y te están limitando, si se quiere. Em, y como ya les había contado en otras clases, las teóricas latinoamericanas o de los países periféricos simplemente terminan copiando o derivando estas teorías para aplicarlas a nuestras realidades y bueno, no, eso se llama, digamos, dominación epistemológica, ¿no? Hay una hegemonía de las tendencias y las corrientes de pensamiento de los países centrales hacia los países periféricos. Y ya vamos a ver un poquito de eso más adelante en otras clases. Las autoras que trabajan estas problemáticas son muchas, pero yo, bueno, voy a nombrar tres. Una es Laurent Berland, que habla sobre el optimismo y la felicidad que nunca llega. Sara Ahmed, también sobre el imperativo de la felicidad, la obligación de ser feliz y de actuar socialmente para la felicidad. Y la que vamos a tratar hoy, Eva Illouz, que habla de el amor y las contradicciones culturales del capitalismo en este libro en particular. Todas ellas van a hacer un análisis crítico del modo en que las narrativas construidas alrededor de las emociones impactan sobre las experiencias colectivas en el capitalismo tardío. Es importante que miremos las palabras que utilizan, por ejemplo, narrativas, porque sí se van a centrar mucho en discursos mediáticos y en formas de relatarnos, de representarnos el amor socialmente o la felicidad o las emociones placenteras en general y cómo nos termina paradójicamente generando estrés, angustia, desilusión, depresión y diferentes estados híbridos que no sabemos cómo catalogar, producto de esta obligación social, esta presión social que sentimos de ser felices y encontrar el amor. Em, por eso varias de ellas van a utilizar como método de investigación el análisis crítico del discurso relacionado o apuntando directamente a las producciones culturales masivas como la literatura, el cine, la música, la publicidad, la televisión y más adelante las redes sociales también. También van a pensar en una nueva definición de afecto que tiene que ver con la capacidad de afectar y ser afectados, cómo nos interpela esta representación del amor, cómo nos afecta esta representación de la felicidad y cómo actuamos en consecuencia, cómo pensamos las cosas, cómo le damos sentido a nuestra vida, a nuestras relaciones entre las personas, las relaciones de pareja. Y todo esto, ¿por qué lo consideramos una problemática sociocultural? O sea, en realidad parecería que no tendría por qué estar esto en esta materia porque normalmente de hecho, cuando se diseña esta materia, se piensa que las problemáticas socioculturales tienen que ver con los grandes movimientos históricos y está pensado desde una postura moderna, si se quiere, pero desde una postura postmoderna y sobre todo post-postmoderna, entendemos que también lo íntimo y lo privado y lo afectivo y lo emocional son problemáticas socioculturales, nos están afectando socialmente y afectan estructuralmente la manera en la que vemos el mundo y le damos sentido al mundo. eh, y cómo se manejan nuestros patrones de consumo y cómo se mueve la economía. Así que son cuestiones claves para entender también otros movimientos sociales y problemáticas socioculturales eh,
que parecen más importantes, si se quiere, ¿no? Entonces nosotros tenemos que romper con esa dicotomía de que lo racional y lo económico, los números, las problemáticas bélicas, los conflictos entre grandes potencias, las crisis económicas a gran escala son las grandes problemáticas sociales y estas cuestiones que son de las pequeñas historias a nivel local, a nivel íntimo, afectivo, no son consideradas problemáticas sociales. Así que hay que romper con esto, por lo menos lo que proponen estas autoras. Nos vamos a meter entonces con Eva Illouz y el consumo de la utopía romántica. Entonces, el objetivo de esta autora es entender cómo se conecta el amor con la cultura del capitalismo tardío y sus relaciones de clase. El contexto en el que ella trabaja piensa en dos caras de la misma moneda, de las dos caras del capitalismo. Por un lado, esta cara que parece más democrática, igualitaria e inclusiva del mercado, que fomenta la incorporación de todos los grupos sociales en un espacio simbólico común, unificado por las esferas del consumo y los medios masivos de comunicación. Todos tenemos la oportunidad de consumir, todos tenemos la posibilidad de fantasear y desear consumir algo, y de alguna u otra manera siempre va a haber productos disponibles, no importa en qué estrato social o tu poder adquisitivo. Esto también entonces genera, por otro lado, conflictos que fragmentan a la sociedad en grupos reducidos, comunidades de consumo y estilos de vida. El mercado también fragmenta a la sociedad y hace que no podamos ver esta unión y las similitudes que tenemos y que también estamos lidiando con las mismas problemáticas sociales porque nos clasificamos en nichos de consumo y nos vamos aislando en diferentes eh, cajitas de estereotipación, donde también nosotros nos auto encasillamos ahí y compramos esas formas de vida y entendemos que tenemos que ver el mundo de la misma manera según este nicho de consumo en el que nosotros estemos insertos. Esta fragmentación y desigualdad se conserva y produce a través de la acumulación de la riqueza, sí o sí, para que existan estos nichos de consumo y estilos de vida, tiene que haber unos que tengan mayor poder adquisitivo que otros, tiene que haber más privilegiados y otros menos privilegiados, personas que tengan mayor acceso y otros que tengan menor acceso, justamente para mantener activo siempre el deseo y la necesidad de consumir más. Acá aparece entonces indistinto y entrelazada la intersección entre emociones románticas, cultura y economía. Bueno, entonces esta autora va a hablar sobre la construcción de la utopía romántica, porque quiere comprender los mecanismos culturales por los que la experiencia romántica se tradujo en prácticas económicas y estas se trasladaron a una estructura de sentimientos. Perdón, estoy hablando re mal. ¿Qué quiere decir esto? Em, Existen mecanismos culturales nosotros mismos, a través de nuestras prácticas sociales, generamos mecanismos por los que nuestras experiencias emocionales, románticas sobre todo, em, se traducen en prácticas económicas, o sea, que consumimos, compramos en base a nuestro entendimiento sobre cómo debería ser el amor, el romance, las relaciones de pareja, la intimidad, las relaciones de amigos también. Eh, Y vamos copiando estas prácticas económicas, estos patrones de consumo, en una estructura de sentimientos. Si la persona te paga o no la cena, si te invita al cine o si se quedan en la casa a comer algo casero, si está asociado a viajes y a vacaciones, cuanto más lujoso sea el hotel y el lugar donde te lleva, mejor es. Las relaciones idílicas
románticas están muy aparejadas a formas de consumo y entendemos nuestros sentimientos y sobre todo interpretamos los sentimientos de los demás con base en sus patrones de consumo. Entonces, ¿cuál fue la función del romance como temática cultural en la construcción de los mercados de consumo masivo? Y a la inversa, ¿de qué modo se incorporaron las prácticas económicas del mercado a las prácticas amorosas? Entonces hay dos movimientos. El amor va hacia la economía y la economía va hacia el amor. Dos formas de ida y vuelta en las que se entrelazan estos dos aspectos. El amor, el romance, se vuelve un tema que empieza a explotarse en los medios masivos de comunicación, la literatura, el cine, la música y en la publicidad en general como una temática que en un momento podría ser la temática la guerra o la familia o la patria o, bueno, diferentes temas que te permiten consumir determinados tipos de productos. Y el amor y el romance, sobre todo el amor romántico, se convierte en un tema que hace que te atraiga para que consumas determinado tipo de producto. Ese producto empieza a tener un tinte romántico para que vos quieras consumirlo, porque vos asocias ese producto con una experiencia o una situación amorosa romántica. Entonces, por eso mismo, las prácticas económicas del mercado se empiezan a incrustar y a relacionar con las prácticas amorosas. Entonces, la primera cita tiene que ser con que te va a invitar a comer un helado, o a ir al cine, o te va a comprar flores, te va a comprar un peluche. Tiene que ver todo el tiempo con actos de consumo. Y esto es explotado todo el tiempo en las películas y en la música, en las vidrieras, en las publicidades, etc. El consumo se combinó con las nuevas definiciones de romance e intimidad en la estructura de clases. A lo largo de la historia se fue transformando el sentido del amor romántico. Nosotros vamos a empezar a hablar de este concepto del amor romántico desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Em, pero bueno, en realidad tendríamos que empezar mucho atrás, un poquito más atrás con el movimiento romanticista, porque de acá viene eh, el concepto de lo romántico, ¿sí? Nosotros no tenemos, normalmente la gente no tiene idea de dónde viene la idea de romántico. Y lo romántico son movimientos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que justamente se dieron en respuesta crítica, en reacción a la industrialización, a las primeras industrializaciones, sobre todo en Alemania y en Gran Bretaña. Y tendía hacia una vuelta de la naturaleza a lo rural, a lo pasional, lo bucólico, pensado de forma nostálgica, mientras veían cómo iban creciendo las ciudades, las fábricas y las relaciones entre las personas iban siendo cada vez mediadas por el trabajo, por los horarios de trabajo, las familias se hacían cada vez más chiquitas, los matrimonios iban cambiando, y empezaban a idealizar estas formas comunitarias y más tirando a centradas en la espiritualidad del individuo, en contacto con la naturaleza, y también como en contacto con las emociones, los sentimientos, y no tanto bajo una lógica racional economicista. Entonces ya para fines del siglo XIX, o sea, digamos, estaríamos hablando de 1890, esta representación del amor romántico se había convertido en uno de los mitos más potentes de la sociedad. El amor romántico se pensaba como un amor sagrado, el amor puro, espiritual y hasta trágico. O sea, el amor más puro es un amor que no se puede concretar finalmente, porque tan ideal que es. Aquí empieza a asociarse el amor con el matrimonio y con la felicidad desde una reafirmación individual. Recuerden que en estas épocas era
de lo más común que el matrimonio sea más bien arreglado o que no se pasara por un noviazgo largo para casarse, sino que las parejas no se conocían mucho y el amor de pareja venía después del matrimonio y tenía una significación muy diferente, no era amor romántico, era otro tipo de amor que estaba asociado a la familia y a las expectativas sociales, y no al individuo y a lo que el individuo desea, sobre todo el deseo de otro individuo. Entonces, estas relaciones amorosas, románticas entre individuos que deseaban primero quererse antes de casarse y romper con esos mandatos sociales del el matrimonio arreglado, bueno, también se volvió muy importante y empezó a afectar la manera en que las personas querían relacionarse entre ellas de forma de pareja, por ejemplo. Esto se nota también en las representaciones pictóricas de la época, donde ven que está este espíritu así bucólico en la naturaleza, aislados los dos individuos, solamente ellos y su amor, y en relación con el arte, con explorar la espiritualidad y la emocionalidad de estos individuos para ir paulatinamente enamorándose. Entonces, entre la fase uno y 2 que vimos de Lipovetsky, tenemos este concepto secular del amor entre individuos hacia individuos, que provienen de individuos, y aparece también el amor como, como un tema en la cultura de masas. Los conceptos como intensidad, pasión y diversión en relación con el romance, el matrimonio y la vida doméstica empiezan a aparecer lentamente ya a principios del siglo XX y surge una nueva utopía del amor romántico que va a dotar de significado a varios actos de consumo. Vamos a contextualizar de vuelta. Ya se rompen estas esferas separadas según el género. Recuerdan, las mujeres tenían que estar confinadas al hogar y solamente podían circular en determinados espacios públicos, como el mercado o la iglesia, mientras que los hombres, más que nada, eran los que dominaban el espacio público y tomaban las grandes decisiones públicas, pero también eran los que podían divertirse libremente, ir al club, ir a jugar, ir al bar, ir a tomar, eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con el ocio, la diversión y las relaciones sexuales sin compromiso. Cada vez más durante el siglo XX empiezan a equilibrarse, digamos, eh, estos espacios públicos y las mujeres empiezan también a vivir y a dominar ciertos espacios públicos también. Las mujeres entran en la esfera pública en actividades recreativas junto con los hombres. O sea, ya también ellas van a bailar con ellos, van a los bares, se pueden ir a diferentes actividades recreativas entre ellas o con sus parejas y también tener relaciones eh, románticas, amorosas o afectivas con pretendientes o con diferentes tipos de personas sin que esto sea mal visto como podría haber sido en décadas anteriores. Entonces esto va generando una crisis de la institución matrimonial, también porque el matrimonio era la base de la familia y la familia también estaba entrando en una crisis institucional, como vimos junto con las grandes instituciones de la modernidad, el Estado, por ejemplo, las personas empiezan a pensar que pueden elegir a la pareja y que no tienen que, como se dice, no tienen que conformarse o aceptar las expectativas sociales. La sociedad industrializada comienza a decidir con quién casarse basados en criterios más emocionales
que en intenciones sociales o de escala socioeconómica, o si me conviene o no con esta persona porque tiene trabajo o porque tiene casa o porque su familia esto, es decir, en vez de esta lógica de costo-beneficio que era más racional, las personas empiezan a pensar que tienen que, de hecho, amar a la persona con la que se casan. Entonces, bueno, también lo vamos viendo cómo cambia el arte y el imaginario público, donde aparecen las mujeres en espacios de entretenimiento, de diversión, que normalmente eran solamente para los hombres, y aparecen entonces estas mujeres como objeto de consumo legal y también como consumidoras de esa diversión. Entonces, ¿cómo aparecen las representaciones del amor romántico en la vida cotidiana? A través de toda esta producción cultural masiva. Recuerden que en todas estas fases, la producción masiva de productos, de todo tipo de productos, ya se hace a gran escala y a muy bajo costo, entonces básicamente se puede producir un montón de cosas todo el tiempo para lo que sea. Nosotros en este caso estamos hablando de la producción cultural, de literatura, que pueden ser novelas, poemas y todo tipo de folletines que son historias publicadas en capítulos que los iban publicando como en revistas y que eran de muy bajo costo y que lo podía consumir cualquier persona que más o menos tenga un par de monedas, o sea que también había formas donde la clase baja consumía este tipo de representaciones del amor romántico y los idealizaba, bueno, también en el teatro, en las películas, en las revistas y en la publicidad. En el siglo XX hace su gran entrada el cine y con el cine la utopía visual realmente se materializa, ¿no? Porque combina la fantasía romántica con el sueño americano para el consumo de la clase media. Entonces la clase media empieza a consumir masivamente cine, películas, donde estas películas muestran relaciones idealizadas, pero al mismo tiempo te muestran cómo debería ser el ciudadano ideal americano y cómo es el estilo de vida americano ideal. Todas estas representaciones eh, que son modelos a seguir para la población norteamericana de clase media. Y el amor ya no es puro y trágico y bucólico y así todo con ese aire del romanticismo de los siglos anteriores, sino que ahora lo romántico pasa a tener una cuota de diversión, de espontaneidad, de aventura, de explorar una nueva moralidad sexual. Todo tiene que ser sensual, casi que prohibido, así picante, ¿no es cierto? Pero hasta cierto punto también porque lo tenemos que asociar finalmente con un estilo de vida americano que tiene a la familia también como uno de sus pilares. Entonces, esta utopía del amor se divide en dos. Por un lado, el consumo de las emociones, de la diversión, de la espontaneidad, de lo sexual, y por el otro lado, el matrimonio, porque finalmente toda esa diversión acaba y hay que casarse y hay que tener una familia. Y entonces también aparecen representaciones del amor romántico como un poquito más medidas, más tradicionales, pero también con un toque de diversión, de espontaneidad, también para que puedan consumir estas experiencias dentro del matrimonio sin que sea algo mal visto. Se promocionan a los actores como galanes y amantes, entonces uno también puede fantasear y desear esa vida a través de las películas. Explotan los chismes amorosos de las estrellas, ya saben que en esta época ningún actor podía decir que era homosexual porque entonces se rompía esa burbuja de amor romántico que estaban intentando venderle a las mujeres. Los actores y actrices
viven matrimonios lujosos e idealizados, se casan los actores más importantes del momento y en todas las noticias sale cuánto cuesta su mansión, cuánto costó su casamiento, sus vestidos, a dónde fueron. Y entonces todo eso también se vende, los chismes también son un producto de consumo. Nosotros consumimos la vida idealizada, romántica de las estrellas a través de esta literatura, cine, revistas, publicidad y chismografía varia. Em, entonces la prensa explota mucho más, idealiza mucho más esos matrimonios que por ahí no eran tan ideales y en muchos casos al contrario, eran bastante violentos y conflictivos, em, porque la sociedad en general está en un momento de negación donde piensan que el matrimonio no nos va a dar esa diversión, no nos va a dar esos momentos idealizados de amor pasional, sino que el matrimonio es una cosa aburrida, monótona, donde no pasa nada con tu pareja. Entonces te la pasas consumiendo esas emociones a través de estos productos de consumo masivo eh, del cine y las revistas y posteriormente la televisión y posteriormente las redes sociales, ¿no? Las estrellas en estos momentos, si estamos hablando de principios del siglo XX, se convierten en la cara de las marcas, empiezan a contratar a las estrellas de cine para hacer las publicidades de los productos e impulsando este ideal de belleza y glamour ideal, ¿no? Impoluto, perfecto. La vida perfecta de los famosos. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, este producto que dice, ¿estás sufriendo de amor cansado? Y hablan sobre cómo después de 15 años de matrimonio, de alguna manera empezás a aburrirte, a cansarte. Y esto está apuntado a las mujeres que empiezan a revisar su idea de matrimonio y a por ahí revisar su idea del amor también y de lo que ellas desean para que no corran de sus matrimonios, bueno, hay diferentes ofertas, como por ejemplo este complejo multivitamínico, porque, bueno, muy probablemente en realidad esté media bajón o depresiva o, no sé, algo con las hormonas, y no tiene que ver con que no ame a su esposo o con que su matrimonio esté fallido, sino que, bueno, le faltan vitaminas, así que, bueno, te venden este complejo vitamínico. Y acá tenemos estas representaciones que ustedes seguramente las vieron ya de películas de los años 40, los años 50 de Estados Unidos, donde te venden estas parejas o los actores del momento en películas divertidas, amorosas. Casi todas son comedias donde bailan, son musicales, es puro glamour y diversión y todo es así, bien liviano. Y acá también aparece, bueno, diferentes formas de pensar el consumo de clase alta para las mujeres, las joyas, em, los vestidos, las mansiones, tomar champán, fumar puros, y también con esta idea de las mujeres que se divierten, que hasta el momento ustedes saben que no era tan común, ya para los años 50, 60 las mujeres tienen, parece, todo el derecho y la necesidad, y también los hombres quieren que sean mujeres divertidas. Pero ojo, no para casarse, porque todas estas historias terminan cuando ellas se casan. Entonces, la emoción del amor romántico y la esfera económica cultural de consumo se cruzaron de dos maneras. Por un lado, la mercantilización del amor romántico y por el otro, la romantización de los bienes de consumo. La mercantilización del amor romántico es convertir al amor, el amor romántico específicamente, en un producto en el mercado. Las prácticas amorosas se van asimilando y entrelazando con el consumo de tecnologías y artículos de ocio. Como ya les dije, todas las actividades que hacemos con nuestras parejas o cuando nos estamos conociendo
o incluso para conocer potenciales parejas, ¿no? O compañeros amorosos, se hacen consumiendo algo. Entonces, si vas a un bar a conocer gente, tenés que consumir algo. Previamente te tuviste que comprar ropa y tuviste que ir a la peluquería y después ahí tenés que esperar que el tipo te compre una bebida. ¿Qué implicaría que vos te tuvieras que comprar tu propia bebida o que se la tuvieras que comprar a él? Ahí empieza a haber un desbalance en las relaciones de poder que también están vinculadas con las prácticas amorosas. Entonces, el poder adquisitivo, las cosas que se consumen, cuándo te las pagan o no te las pagan, empiezan a estar muy mezcladas con las prácticas amorosas y básicamente no se concibe el desarrollo de una relación romántica sin consumir algo. Paralelamente, del otro lado, los productos cualquiera, no sé, una botella, un cuaderno, eh, lo que quieras, ¿no es cierto?, una mesa, pueden adquirir un aura romántica en las películas y en la publicidad. Imagínense si te quieren vender la típica, la botella de Coca-Cola, pero esta vez están en un escenario, no en un escenario, sino en un ambiente de diversión, donde esa pareja está compartiendo la botella con miradas sugestivas y con posturas sensuales. No es lo mismo que te vendan como te vendían en décadas anteriores o posteriormente la botella de Coca-Cola para la familia. La botella grande de 2 litros decía botella familiar. Y entonces fue cambiando estas representaciones de consumo para que se fueran adaptando a los patrones de cada momento, a los patrones de consumo de cada momento. Entonces, en esta época, eh, durante todo el siglo XX, los productos adquieren esta aura romántica y se van pegando en nuestro imaginario colectivo a través de las películas, la música, la publicidad. ¿No? Entonces, por ejemplo, en esta época se vendían muy libremente cigarrillos de todas las marcas, bebidas alcohólicas de todas las marcas, porque estaban asociadas a la diversión, la distensión, el ocio y a las relaciones de pareja. Relaciones de pareja amorosas, pasionales, intensas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo en las películas empiezan a romantizar las armas y cómo se asocia a el macho alfa con las armas y las mujeres que, ¿no? que se sienten atraídas hacia estos objetos fálicos que son las armas. Esto es una cosa bastante interesante, cómo se empieza a asociar en las películas la violencia con el amor pasional. Entonces la publicidad básicamente se divide en dos grandes nichos de consumo. Si estás casada o no estás casada. Si estás casada, te van a vender productos domésticos y productos de comodidad para el hogar. Y si no estás casada, entonces vas a tener productos para desarrollarte como una potencial pareja para atraer al sexo opuesto. Es una expresión y desarrollo del yo asociado a la belleza y también que te tiene que mostrar como una persona divertida, atractiva, que no vas a ser aburrida, que siempre vas a tener espontaneidad y que vas a querer hacer de todo eh, con tu pareja masculina. Esto normalmente se lo venden a las mujeres. Entonces, si estás casada, te venden determinados tipos de productos. eh, ¿No? Como una lata de pintura. O sea, en un momento la pintura se la podían vender simplemente al hombre trabajador que hace cosas en la casa, ahora se lo están vendiendo a la pareja que se divierte mientras pinta una habitación. Y acá tenemos la propaganda de Pepsi,
Dice, disfruta de este refresco light moderno y ahí vemos en la imagen que está asociado a un momento de distensión, de ocio, mientras escuchan canciones, mientras comen y toman Pepsi, ¿no? Esto es más una imagen que podría ser de novios, de noviazgo, y no tanto de matrimonio. Acá tenemos también las dos caras. El producto de la espuma para afeitar del hombre en una escena bien cotidiana y clásica con su esposa en el baño, como un día cualquiera donde el tipo se está afeitando, en comparación con algo que solamente le están vendiendo a las mujeres, que es esta crema que se llama Astral, que es para tener tu piel perfecta cuando vas a la playa y no te quemes, ¿no? Entonces, bueno, ven la diferencia entre vender esa belleza de la soltería y vender la cotidianidad del matrimonio. Todo podía ser un producto vendible y son dos maneras diferentes de concebir el amor, pero de una forma o de la otra, las dos cosas podían ser productos en el mercado. Entonces, estas representaciones del amor y el romance fueron influyendo en las formas en las que interpretamos nuestras propias experiencias y le damos forma a nuestras emociones. No es que simplemente alteran nuestros patrones de consumo, sino que realmente nosotros interpretamos las relaciones que tenemos con las personas a partir de estas representaciones que consumimos en las películas y en la publicidad y nosotros vamos clasificando si nos aman o no nos aman y si nosotras amamos o no amamos, identificando esas formas de amor idealizado en nuestra propia vida, al punto tal de que si nosotros no tenemos esa idealización en nuestras relaciones de pareja, creemos que eso no es amor y hay una ruptura entre el ideal con el que siempre fantaseamos y siempre deseamos tener, que vamos a tener que consumir continuamente esas representaciones porque no pueden existir en nuestro mundo real. Y acá pasamos entonces a estas representaciones postmodernas y actuales del amor. Las representaciones posmodernas del amor ya quieren romper con esta idealización vendida por las películas, por las canciones, por los medios masivos de comunicación y por la publicidad, que lo único que hacen es fomentar cuerpos perfectos, que la única manera en la que te pueden querer es que vos seas flaca, hermosa, divertida, espontánea y una mujer perfecta, para eso tenés que consumir todos esos productos que te están pidiendo. Lo mismo para el hombre, que tiene que poder tener un alto poder adquisitivo, el auto, el reloj, los trajes, las mansiones, los viajes. Y dicen que hay entonces una diferencia entre esta ficción romántica y el amor real. Y que la ficción romántica se convierte en un obstáculo para el amor real. Estas son las representaciones postmodernas del amor que vienen de la mano de las corrientes feministas de finales del siglo XX. Entonces, dentro de estas corrientes aparece la idea de que el amor, el verdadero amor, tiene que ser un amor del día a día, un amor común, no es ese amor idealizado, intenso, especial, único, tremendo de tu media naranja, del amor a primera vista que te aparece en las películas, sino que es un amor que se va desarrollando más de forma más común, más tranqui, que requiere más de comunicación, mucha escucha, mucho respeto con el otro, de reciprocidad y responsabilidad afectiva, donde en realidad el amor es como que no es la gran cosa, pero es más real y es más profundo. O sea, no tiene estas manifestaciones explosivas de pasión, pero es más duradero, más profundo, más real. Y que tiene que ver con este camino de autodescubrimiento y de conocimiento mutuo y de entendernos y de estar con el otro y de acompañarse, ¿no? De la amistad, el amor de pareja.
Entonces, bueno, de estas ideas aparecen los discursos postfeministas sobre el amor, que quieren romper con ciertos mitos sobre las relaciones de pareja. Por ejemplo, el mito de que si es celoso es porque te quiere, o bueno, un montón de otros mitos que también se fueron desarrollando con el cine, con la publicidad, con los consejos en las revistas, que también estaban tratando de mantener ciertas estructuras de poder y dominación con respecto a las relaciones entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, las publicidades explotaban mucho el machismo y la necesidad de control de los hombres para venderle a ellos productos. Y entonces, bueno, romper con esas representaciones y quieren instaurar nuevas representaciones de relaciones autónomas e independientes para las mujeres, libres de ideales de belleza inalcanzable. Desde esta perspectiva, la felicidad estaría en la autonomía y la aceptación sin exigencias sociales. El problema de estos discursos son que, bueno, cada vez se amplía más la brecha entre los individuos, son representaciones hiperindividualizadas, donde en todo caso la comunidad son de sororidad o de cooperación entre iguales, pero que ya no se piensa en relaciones románticas, básicamente. Como que se quieren borrar esos aspectos de la emocionalidad de las personas y de la intimidad de las personas, cuando evidentemente existen, ¿no? Entonces, a su modo, también están indicando y están imponiendo qué es y qué no es el amor y cómo deberías sentirlo, cómo deberías entenderlo. Así que como todas las representaciones son sistemas que te permiten eh, interpretar el mundo de cierta manera y que te dicen así lo tenés que interpretar y así no. Todavía estamos en desarrollo, esto es básicamente la actualidad, en la actualidad tenemos todas estas representaciones mezcladas, siguen vivas las representaciones del amor romántico en diferentes etapas de consumo y también están vivos los discursos postfeministas sobre el amor y todos conviven en un gran mercado diverso de ofertas acerca del amor y de cómo interpretarlo y de qué cosas consumir si lo interpretamos de una manera o si lo interpretamos de otra. Bueno, esto fue una cosa súper resumida y veloz, rápida de Eva y Luz. Espero que lo puedan leer, lean un poquito ese capítulo de alguna manera. Igual lo van a tener que leer porque es así la materia. Y cualquier cosa después me preguntan y nos vamos a ver el sábado que viene en persona para ya meternos en otros temas. Nos estamos viendo. Chau, chau.